Hoy día usamos indistintamente los términos mayoría o recta por provincia para referirnos a la organización de brujos chilotes. Pero en un sentido más técnico, en un sentido más preciso, la mayoría en realidad era el nombre de la organización y se relacionaba ese término con la existencia de un grupo de mayores, es decir, de personas adultas, que en virtud de su experiencia, de su sabiduría, dirigían la organización. Posteriormente el término se fue perdiendo de alguna manera y quedó el de recta provincia. Recta provincia entonces era el nombre que se le asignaba a los mismos miembros de esta cofradía a la distribución territorial, pero específicamente a la provincia o al archipiélago chilote. Entonces recta provincia en el fondo sería la distribución territorial, sería el lugar, mientras que mayoría sería el nombre realmente de la organización. Pero bueno, hoy día se utiliza indistintamente recta provincia y mayoría para referirnos a esta organización chilota. En esta ocasión quisiera hablar acerca de algunas de las etapas de la iniciación de los brujos. Todo esto está contenido en mi libro La Recta Provincia, una cofradía de brujos en el sur de Chile, pero de alguna manera quisiera a través del video llegar a más gente y poder mencionarlo en el fondo. Es interesante que en toda organización esotérica siempre hay pasos, hay ciertos pasos que comprenden la iniciación. La iniciación es solamente el comienzo, como el nombre lo indica, no es la transformación definitiva, no es el último estadio, es simplemente son las etapas previas. Pero aún así las etapas previas exigen cosas realmente grandes. Por ejemplo, en el caso de la pertenencia a la recta provincia, los registros señalan algunas de las siguientes etapas. Una de ellas, y quizás la más fuerte en un sentido moral, en un sentido ético, es la que dice relación con que el brujo, para ser tal, necesitaba matar al ser más querido por él. Bueno, normalmente era un hijo. Sin embargo, eso que nos parece como tan macabro, tan condenable, puede tener otra lectura. En el fondo puede referirse a algo que a mi juicio tiene quizás más sentido, que sería el matar a lo que más queremos y qué es lo que más anhelamos, deseamos, qué es lo que más cuidamos, el ego, ¿ya? No digo que el ego sea malo, el ego nos permite protegernos en ciertas circunstancias, nos permite dar una protección, una seguridad. Sin embargo, un ego transformado en vanidad, un ego transformado en una forma desequilibrada, sin duda que termina engañándonos. Entonces, la muerte de lo más querido es la muerte de la autoimagen, la imagen que tenemos de nosotros mismos y que muchas veces suele ser falsa. Bueno, otro de los pasos de la iniciación de los brujos comprendía la confección de un macuñ. Macuñ es una palabra mapuzungún que significa, se puede traducir como poncho. Bueno, este poncho, en el fondo, era el que les permitía a los brujos volar. También se echaban aceite de piel humana y todo eso permitía el vuelo. Es interesante esto también porque en el fondo nos relaciona con distintos chamanismos donde la piel humana y la piel del otro, o puede ser también un cráneo del otro, nos otorga los poderes de ese otro, ¿ya? Entonces hay ciertas ideas de la recta provincia que en el fondo son de origen chamánico, ¿ya? Y en este caso sería justamente el macuño una de aquellas. Una tercera, una tercera etapa de la brujería chilota es la que dice relación con una prueba sumamente extraña quizás, que consistía en mantener una lagartija sobre la cabeza, ¿ya? Esto también nos parece como muy llamativo y realmente interesante porque en el fondo es algo que al menos nosotros como investigadores no conocemos en otro tipo de tradiciones, algo particular de esta organización de brujos, ¿ya? Bueno,
Así habían varias etapas iniciáticas, etapas que en el fondo iban permitiendo que el brujo sea tal. Otra, por ejemplo, era el quitarse el bautismo cristiano, ¿ya? El desbautismo. Este acto consistía en ir a una caída de agua, generalmente en Tocoigüe, en la Isla Grande, donde la persona tenía que recibir. Hay distintas tradiciones, algunas que señalan que esto se hacía 7 noches, 7 días, 3 días. Bueno, hay distintas interpretaciones al respecto. Pero en el fondo lo interesante de esto es que la caída de agua significaba en el fondo una limpieza, y era una forma también no solo de alejarse de toda la programación cristiana, sino también en el fondo era un acercamiento hacia la naturaleza. Entonces, como podemos ver, muchas de los actos para transformarse en brujos no eran tan horribles como se muestran, sino en el fondo era una especie esta de de mala interpretación que se podía hacer de lo que ocurría inicialmente, al menos en la recta provincia. Ya, muchas de estas cosas hay que interpretarlas desde un punto de vista más esotérico y más simbólico, entonces las cosas no son tan literales, ¿ya? Bueno, quería mencionar estos tipos de iniciación para que conozcamos también un poco más de la cultura sureña, y también nos vinculemos como a las diferentes tradiciones que ha habido en esta tierra Chile, y no solamente nos sobrecojamos, nos admiremos tanto otros continentes, otras culturas, sino que veamos también que acá han existido agrupaciones como fue la recta provincia, que tuvo un carácter sumamente interesante, no solo desde el punto de vista mágico, esotérico, sino también político. También eran actos de rebeldía frente al Estado que ellos realizaban, y ellos en el fondo crean una especie de sociedad mutua de apoyo, especialmente entre huilliches, pero también había muchos ya personas propiamente criollas y chilenas. Entonces es importante mirar también cómo hacían nuestra propia identidad cultural.